La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. Nos vigila, nos predice, nos guía. Pero, ¿realmente comprendemos su mecánica interna? ¿O estamos confundiendo a los verdaderos cerebros detrás de la máquina, el machine learning y su evolución más potente, el deep learning? Veremos cómo una de estas mentes requiere el toque meticuloso de un experto humano, limitando su visión a lo que nosotros podemos interpretar. Descubrirás que la otra, hambrienta de datos masivos, opera con una autonomía sorprendente, desvelando patrones que ningún ojo humano podría jamás identificar. Entenderás por qué esta bifurcación no es solo una cuestión técnica, sino una decisión estratégica que define qué clase de futuro estamos construyendo con cada algoritmo. Es hora de desentrañar el código. La verdad sobre la IA empieza ahora. Bienvenidos a un análisis profundo sobre dos de los conceptos más resonantes y, a menudo, confusos en el universo de la inteligencia artificial moderna, el machine learning y el deep learning. Aunque ambos términos se entrelazan y, en ocasiones, se usan indistintamente, representan enfoques distintos con capacidades, demandas y aplicaciones muy particulares. Como periodistas de la tecnología, nuestra misión es desglosar estas diferencias para que el panorama quede cristalino y así comprender el verdadero impacto de cada uno en nuestro mundo. Comencemos por el machine learning. Este es un campo amplio y fundamental dentro de la inteligencia artificial, donde las máquinas están diseñadas para aprender patrones y tomar decisiones a partir de datos, sin ser programadas explícitamente para cada tarea. Sus raíces se extienden profundamente en la estadística y la informática desde la década de los años 50, sentando las bases de lo que hoy conocemos. Una de sus características distintivas es la frecuente necesidad de la extracción de características. Esto significa que expertos humanos deben seleccionar, transformar y preparar cuidadosamente los datos más relevantes para que el algoritmo pueda aprender. Además, el machine learning ha demostrado ser extraordinariamente eficaz, funcionando muy bien con conjuntos de datos de tamaño pequeño o mediano, haciendo que su aplicación sea versátil en diversos escenarios. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Por otro lado, encontramos el Deep Learning, que es, en esencia, un subcampo específico y altamente especializado del Machine Learning. Lo que lo define son sus sofisticadas arquitecturas, que se basan en redes neuronales artificiales con múltiples capas, inspiradas vagamente en la estructura del cerebro humano. Si bien el Machine Learning tiene décadas de desarrollo, el Deep Learning emergió con fuerza y gran impacto a partir de los años 2000, catalizado por la explosión de grandes volúmenes de datos, Big Data, y el aumento exponencial del poder computacional. A diferencia de su campo padre, el Deep Learning tiene la capacidad de realizar la extracción automática de características, extrayendo patrones y atributos directamente de los datos brutos, sin intervención humana explícita en ese proceso. Sin embargo, para alcanzar su máximo potencial y evitar el sobreajuste, el Deep Learning requiere volúmenes masivos de datos para su entrenamiento, lo que a menudo lo convierte en una solución para problemas de gran escala. Para desentrañar estas complejas tecnologías y entender dónde cada una brilla con luz propia, es imperativo analizarlas bajo una lupa de criterios específicos. En las próximas entregas, compararemos Deep Learning y Machine Learning punto por punto, abordando aspectos cruciales como la arquitectura que define su modo de operar, y la eficiencia de datos que nos revelará su eficacia según la cantidad y tipo de información disponible. También analizaremos los requisitos computacionales que demandan, su nivel de interpretabilidad, un factor clave para entender sus decisiones. Las aplicaciones clave donde cada uno demuestra su mayor fortaleza y, finalmente, su escalabilidad para resolver problemas complejos y diversos. Prepárense para una disección rigurosa y clara de estas fuerzas transformadoras de nuestra era. Bienvenidos de nuevo a este análisis en profundidad, donde desentrañamos las complejidades del panorama de la inteligencia artificial. Si en nuestra primera parte trazamos las coordenadas generales, ahora nos sumergiremos en el núcleo de la cuestión, confrontando directamente a dos de las fuerzas más disruptivas de nuestro tiempo, el Machine Learning y el Deep Learning. Prepárense para una disección rigurosa y clara, criterio por criterio, que nos permitirá comprender no solo sus diferencias sino también sus respectivas fortalezas y el inmenso potencial que encierran. Empecemos por la definición fundamental. El Machine Learning se erige como un campo vasto y fundamental dentro de la inteligencia artificial. Su premisa es que las máquinas pueden aprender de los datos, identificar patrones y tomar decisiones o hacer predicciones sin haber sido explícitamente programadas para cada escenario. Sus raíces se hunden profundamente en la estadística y la informática, con orígenes que se remontan a la década de 1950, donde pioneros ya exploraban la idea de algoritmos que mejoran con la experiencia. Modelos como la regresión lineal o los árboles de decisión son testimonio de esta herencia, estableciendo las bases para la autonomía computacional. Por otro lado, el Deep Learning es, por definición, un subcampo especializado dentro del propio Machine Learning. Su sello distintivo es el uso de redes neuronales artificiales profundas, es decir, con múltiples capas ocultas, que intentan imitar la estructura y función del cerebro humano.
Si bien el concepto de redes neuronales no es nuevo, el Deep Learning emergió con fuerza arrolladora en la década de 2000, impulsado por dos factores clave, la explosión de volúmenes de datos disponibles y el significativo aumento del poder computacional, especialmente a través de las unidades de procesamiento gráfico, GPUs. La victoria histórica de AlexNet en el desafío ImageNet en 2012, un hito que revolucionó el reconocimiento de imágenes, es un ejemplo prístino de cómo esta génesis reciente marcó un antes y un después para el Deep Learning. Aquí encontramos una de las divergencias más cruciales en el proceso de desarrollo. En el paradigma del Machine Learning tradicional, la ingeniería de características es un paso manual y a menudo laborioso, que requiere la pericia de expertos humanos. Se trata de seleccionar y transformar los datos brutos en atributos o características que sean relevantes y útiles para que el algoritmo aprenda. Por ejemplo, para predecir el precio de una vivienda, un experto en Machine Learning podría dedicar horas a crear nuevas características como la distancia al centro de la ciudad, el número de metros cuadrados por habitación, o el índice de criminalidad del barrio, basándose en su conocimiento del dominio. El éxito del modelo depende en gran medida de la calidad de estas características diseñadas manualmente. En contraste, el Deep Learning automatiza en gran medida este proceso. Una de sus mayores fortalezas es su capacidad para extraer características directamente de los datos brutos, sin necesidad de intervención humana explícita. Las capas sucesivas de una red neuronal profunda aprenden jerarquías de características, desde las más básicas hasta las más complejas. Si tomamos el mismo ejemplo de la predicción del precio de una vivienda, un modelo de Deep Learning podría simplemente recibir imágenes de la propiedad y sus alrededores, o textos de descripciones, y aprender por sí mismo a identificar patrones visuales o textuales que son predictivos del valor, sin que nadie le diga explícitamente qué buscar. Esta capacidad lo convierte en una herramienta poderosamente escalable. La diversidad algorítmica es un sello del Machine Learning. Este campo abarca una amplia gama de enfoques y algoritmos que se adaptan a diferentes tipos de problemas. Desde la simplicidad de la regresión lineal y logística para predecir valores continuos o probabilidades, hasta la sofisticación de las máquinas de vectores de soporte, SVM, para la clasificación. Pasando por la lógica segmentada de los árboles de decisión y los ensambles como Random Forest o Gradient Boosting. Cada algoritmo ofrece una estrategia distinta para aprender patrones y hacer predicciones, y la elección de uno u otro es fundamental. Por ejemplo, un sistema de Machine Learning para clasificar correos electrónicos como spam podría emplear un algoritmo de naive Bayes o un SVM entrenado sobre características como la frecuencia de ciertas palabras. El Deep Learning, en cambio, se define por una estructura algorítmica muy específica, las redes neuronales profundas. Aunque existen diversas arquitecturas dentro de este paradigma, todas comparten la base de capas interconectadas de neuronas artificiales. Las redes neuronales convolucionales, CNN, son dominantes en tareas de visión por computadora, mientras que las redes neuronales recurrentes, RNN, y sus variantes, LSTM, GRU, destacan en el procesamiento de secuencias como el lenguaje. Más recientemente, los modelos Transformers han revolucionado el procesamiento del lenguaje natural, PLN, y están expandiendo sus dominios. Un sistema de Deep Learning para el mismo problema de spam podría utilizar una red recurrente que analice la secuencia de palabras en el correo, o incluso un transformer para captar el contexto más amplio de la comunicación. La cantidad de datos necesaria para un rendimiento óptimo es una distinción fundamental. El Machine Learning es notablemente eficiente con conjuntos de datos más pequeños o medianos. Sus algoritmos pueden extraer patrones significativos de miles o incluso cientos de ejemplos bien curados, y en muchos casos, un volumen excesivo de datos no necesariamente se traduce en una mejora marginal de rendimiento. Un ejemplo claro sería un modelo de Machine Learning diseñado para predecir la rotación de clientes en una empresa pequeña, el cual podría entrenarse eficazmente con los datos de interacción de unos pocos miles de usuarios. El Deep Learning, por el contrario, prospera y a menudo exige enormes volúmenes de datos para alcanzar su máximo potencial y, crucialmente, para evitar el sobreajuste, overfitting. Sin una cantidad masiva de ejemplos, las múltiples capas y millones de parámetros de una red profunda tienen dificultades para aprender representaciones robustas y generalizables. Un modelo de Deep Learning para reconocimiento facial, por ejemplo, podría requerir entrenarse con millones, si no miles de millones, de imágenes de rostros etiquetados para poder identificar personas con alta precisión en diversos entornos y condiciones. La set de datos es una de las características definitorias del Deep Learning. La eficacia de cada enfoque varía dramáticamente según la cantidad de datos disponibles. Cuando los datos son escasos, el Machine Learning a menudo supera al Deep Learning. Algoritmos más simples y robustos como los árboles de decisión o las SVM están menos propensos a sobreajustarse con conjuntos de datos limitados y pueden ofrecer una mejor capacidad de generalización.
Imaginemos un problema de clasificación con solo unos cientos de muestras. Un modelo de Machine Learning podría alcanzar una precisión del 85%, mientras que un modelo de Deep Learning podría memorizar los datos de entrenamiento y caer a un 60% en datos nuevos. Sin embargo, la balanza se inclina drásticamente en favor del Deep Learning cuando los volúmenes de datos son masivos. Es en este escenario donde las redes neuronales profundas demuestran su poder sin igual para capturar patrones complejos y no lineales que los algoritmos de Machine Learning tradicionales no pueden discernir. Con grandes conjuntos de datos, el Deep Learning generalmente logra un rendimiento superior, estableciendo récords de precisión en tareas complejas como el reconocimiento de voz o la visión por computadora. Si en nuestro ejemplo anterior tuviéramos millones de muestras, el Deep Learning podría superar el 95% de precisión, mientras que el Machine Learning podría estancarse en su límite inherente de detección de patrones. Las exigencias de hardware y tiempo son otra área de marcada diferenciación. Los modelos de Machine Learning suelen ser mucho menos intensivos en recursos computacionales. Pueden entrenarse eficientemente en CPUs estándar y, para la mayoría de las aplicaciones, el tiempo de entrenamiento se mide en minutos u horas. Esto los hace accesibles para una gama más amplia de investigadores y empresas que no disponen de infraestructuras de supercomputación. Por ejemplo, entrenar un modelo de Random Forest para la detección de fraudes con un dataset de cientos de miles de transacciones podría completarse en menos de una hora en una computadora de escritorio potente. Por el contrario, el Deep Learning requiere una potencia computacional significativamente mayor, siendo las unidades de procesamiento gráfico o incluso las unidades de procesamiento tensorial componentes casi indispensables para el entrenamiento eficiente. Sus arquitecturas masivas y los voluminosos datasets implican que el entrenamiento puede llevar horas, días o incluso semanas, dependiendo de la complejidad del modelo y la cantidad de datos. Entrenar un modelo Transformer de última generación para procesamiento de lenguaje natural, como los utilizados en traductores automáticos avanzados, puede requerir múltiples unidades de procesamiento gráfico de alta gama funcionando durante varias semanas. Esta demanda de recursos eleva la barrera de entrada para el desarrollo y la investigación en Deep Learning. La capacidad de entender cómo un modelo llega a sus conclusiones es un valor cada vez más apreciado. Los modelos de Machine Learning son generalmente más interpretables, a menudo denominados cajas de cristal. Es posible analizar sus reglas de decisión, la importancia de las características o la forma en que los diferentes factores influyen en el resultado. Un árbol de decisión, por ejemplo, permite seguir un camino lógico de preguntas y respuestas para entender por qué se tomó una decisión específica, como la aprobación de un crédito. Esta transparencia es crucial en sectores regulados o donde la confianza del usuario es primordial. Los modelos de Deep Learning, por su diseño intrínsecamente complejo con miles o millones de parámetros y capas no lineales, son a menudo descritos como cajas negras. Es extremadamente difícil rastrear el flujo de información y entender con precisión qué características específicas en cada capa contribuyeron a una predicción final. Aunque existen técnicas emergentes para abrir estas cajas, como los mapas de calor para identificar regiones relevantes en una imagen, la explicación sigue siendo indirecta y la causalidad es difícil de establecer de manera inequívoca. Si un modelo de Deep Learning deniega un crédito, justificar esa decisión ante el cliente o un regulador es un desafío considerable. A diferencia de un modelo de Machine Learning que podría señalar directamente ingresos insuficientes o historial de pagos atrasados. Cada enfoque ha encontrado su nicho de excelencia. El Machine Learning ha demostrado ser extraordinariamente eficaz en una amplia gama de aplicaciones empresariales y cotidianas. Lo encontramos en la detección de spam en nuestros correos electrónicos y en los sistemas de recomendación que nos sugieren películas o productos basados en nuestro historial, como los algoritmos detrás de Netflix o Amazon. Y en la detección de fraudes en transacciones bancarias. Su eficiencia y menor demanda de datos lo hacen ideal para problemas bien definidos y con conjuntos de características claras. El Deep Learning, por su capacidad para manejar datos no estructurados y extraer características complejas, sobresale en dominios donde el Machine Learning tradicional ha tenido limitaciones. Es el motor detrás del reconocimiento de voz, como los asistentes virtuales Siri o Alexa. También impulsa el reconocimiento de imágenes, como el etiquetado automático de fotos o diagnósticos médicos por imagen. Asimismo, el procesamiento del lenguaje natural, incluyendo la traducción automática, los chatbots y el análisis de sentimientos, y el desarrollo de vehículos autónomos. Su habilidad para percibir y comprender el mundo a un nivel más humano lo posiciona en la vanguardia de la innovación, impulsando avances que antes parecían ciencia ficción. Finalmente, la capacidad de un modelo para ajustarse a nuevos desafíos es vital. Si bien los modelos de Machine Learning pueden ser adaptados, un cambio significativo en el tipo de datos o en la naturaleza del problema a menudo requiere una reingeniería sustancial y la creación de nuevas características. Un modelo entrenado para predecir la demanda de productos basándose en datos de ventas históricos podría necesitar una revisión completa si de repente se le pide que analice reseñas de clientes en texto e imágenes.
Él, por su arquitectura y capacidad de aprender representaciones jerárquicas, demuestra una mayor flexibilidad y adaptabilidad intrínseca. Con ajustes en su arquitectura de red neuronal, un modelo de Deep Learning puede ser adaptado a diferentes tipos de datos, como texto, imagen, audio o series temporales, y a problemas con patrones extremadamente complejos. Por ejemplo, una arquitectura de red como un transformer puede ser preentrenada con vastos volúmenes de texto y luego ajustada con datos mucho menores para una tarea específica como la traducción o la generación de texto, demostrando una plasticidad y una capacidad de transferencia de conocimientos superiores. Esta versatilidad lo convierte en la herramienta preferida para abordar los desafíos más intrincados y cambiantes de la inteligencia artificial moderna. Hemos recorrido los pilares de estas dos disciplinas, desgranando sus intrincadas diferencias y sus innegables fortalezas. El Machine Learning nos proporciona una base sólida y herramientas interpretables para innumerables aplicaciones. Mientras que el Deep Learning, con su arquitectura neuronal y su hambre de datos, empuja las fronteras de lo posible, llevando la inteligencia artificial a niveles de sofisticación y autonomía sin precedentes. La clave, como siempre, no reside en elegir un bando, sino en comprender cuándo y cómo cada uno puede ser la solución más poderosa para los desafíos que nos depara el futuro. Bienvenidos de nuevo a este análisis en profundidad de las corrientes que definen el futuro de la inteligencia artificial. Hemos navegado por las aguas del Machine Learning y las profundidades del Deep Learning, desgranando sus arquitecturas, sus metodologías y sus campos de batalla. Ahora, es el momento de emitir nuestro veredicto final, de comprender quién emerge victorioso en qué escenarios y, lo más importante, cómo estas dos fuerzas convergen en la práctica. Comencemos por él, el pilar fundamental que ha democratizado la inteligencia artificial durante décadas. ¿Qué gana el Machine Learning en esta contienda? Sin duda, su mayor victoria reside en la interpretabilidad. Mientras que los modelos de Deep Learning a menudo operan como cajas negras, el Machine Learning tradicional nos ofrece una ventana a su proceso de toma de decisiones. Algoritmos como árboles de decisión o regresiones lineales permiten a los expertos entender por qué se ha llegado a una determinada predicción. Esta explicabilidad es invaluable en sectores regulados como las finanzas o la medicina, donde la justificación de una predicción no es solo deseable, sino obligatoria para la auditoría y la confianza. Además, el Machine Learning se impone claramente en la eficiencia computacional. Sus modelos son intrínsecamente menos exigentes en términos de poder computacional, lo que se traduce en tiempos de entrenamiento más rápidos y menores costos operativos. Esta accesibilidad lo hace ideal para empresas y proyectos con presupuestos limitados o infraestructuras modestas. Y no menos importante, el Machine Learning demuestra una eficacia con datos limitados. Allí donde el Deep Learning languidece sin volúmenes masivos de información para aprender patrones complejos, el Machine Learning puede funcionar eficazmente con datos medianos o incluso pequeños, extrayendo valor en nichos específicos donde la recopilación de grandes volúmenes de datos es inviable. La necesidad de una ingeniería de características manual, si bien puede ser laboriosa, otorga a los expertos un control preciso y la capacidad de infundir conocimiento de dominio, lo cual a menudo supera la autoextracción de características en entornos con datos escasos y bien estructurados. Por otro lado, el Deep Learning se alza con victorias que han redefinido lo que creíamos posible en la inteligencia artificial. Su triunfo más resonante es, sin lugar a dudas, en el rendimiento sin igual. Con acceso a vastos volúmenes de datos y el poder computacional necesario, frecuentemente unidades de procesamiento gráfico, las redes neuronales profundas trascienden las limitaciones del Machine Learning tradicional. Su arquitectura de múltiples capas les permite aprender jerarquías de características abstractas directamente de los datos brutos, desbloqueando niveles de precisión y sofisticación inalcanzables en tareas como el reconocimiento de imágenes, la comprensión del lenguaje natural o la síntesis de voz. Es en estos dominios donde el Deep Learning no solo mejora, sino que transforma las soluciones existentes. La automatización de características es otra de sus grandes bazas. Mientras que en el Machine Learning a menudo se requiere un arduo trabajo manual para seleccionar y transformar los datos más relevantes, el Deep Learning es capaz de realizar esta tarea de forma autónoma. Esto no solo ahorra incontables horas de trabajo humano, sino que también permite a los modelos descubrir patrones y representaciones que un experto humano quizás nunca identificaría. Esta capacidad de autoaprendizaje de características es lo que otorga al Deep Learning su asombrosa flexibilidad para manejar datos no estructurados y problemas con patrones intrincados, permitiéndole generalizar y resolver situaciones para las que no fue programado explícitamente. Las innovaciones que ha traído a campos como los vehículos autónomos o el desarrollo de asistentes virtuales son prueba irrefutable de su vanguardia. Así pues, en nuestro veredicto, no hay un ganador absoluto, sino un campeón para cada desafío. El Machine Learning es tu herramienta robusta, fiable y transparente para problemas bien definidos y con recursos controlados. El Deep Learning es tu motor para la innovación, empujando los límites de lo posible en la inteligencia artificial. En última instancia, el futuro de la inteligencia artificial no es una elección binaria entre Deep Learning y Machine Learning.
Es una sinfonía donde ambas disciplinas tocan sus mejores notas. El Machine Learning sienta las bases, proporciona soluciones prácticas y eficientes y nos enseña los principios del aprendizaje automático. El Deep Learning, por su parte, eleva el listón, abriendo puertas a innovaciones que antes parecían ciencia ficción. La verdadera maestría reside en comprender cuándo aplicar la solidez del Machine Learning y cuándo desatar el poder transformador del Deep Learning, o incluso, cómo combinarlos en arquitecturas híbridas que aprovechen lo mejor de ambos mundos. La clave no es elegir un bando, sino dominar un arsenal. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.